Metodología de análisis y diseño orientado a objetos. El análisis orientado a objetos se define como un método de análisis que examina los requisitos desde la perspectiva de las clases y objetos que se encuentran en el vocabulario del dominio del problema. Mientras que el diseño orientado a objetos es el método que lleva una descomposición orientada a objetos. Aplicando este, se crean software resistentes al cambio y escritos con economía de expresión. Dentro de esta metodología de análisis y diseño de sistema orientado a objetos, existen 4 etapas básicas. La primera de ellas es el análisis de requerimientos. En esta se examinan los requisitos desde la perspectiva de los objetos y clases del dominio del problema. Se realiza lo que se llama el modelo conceptual. En él se diagraman los casos de uso, de los cuales son una descripción de la secuencia de interacción que se producen entre el usuario y el sistema. Además se describe la información de entrada y salida de cada caso por medio del diagrama de secuencia o colaboración, que muestra una interacción ordenada según la secuencia temporal del evento. También se define la interfaz inicial del sistema, lo cual se realiza mediante el diagrama de estado, ya que muestra la secuencia de estados por los cuales pasa un objeto a lo largo de su vida, y se validan los modelos descritos para las clases. La segunda etapa es el diseño del sistema. En él se hace la diagramación de clases, se definen los componentes del sistema, así como los mecanismos de comunicación, y se particularizan los casos de uso a la arquitectura planteada y se validan. Como tercera etapa, en la metodología de análisis y diseño de sistema orientado a objetos, tenemos el diseño detallado. En él se desarrolla el modelo de interfaz de los modelos de control, persistencia y comunicación. Y por último tenemos la etapa de implementación y prueba, en la cual se definen los estándares de programación, se realiza la revisión de código y se ejecutan las pruebas de los módulos y del sistema. En la siguiente presentación mostraremos información referente a la metodología orientada a objetos de Kendall y Kendall. En esta presentación participamos las siguientes bachilleres: Cedeño Bélida y Loreto Lisbeth. Profesor encargado Alejandro Salazar. Especialidad Informática, corte 2009-2 de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Según Kendall y Kendall, en esta metodología el ciclo de desarrollo de los sistemas pasa por 7 etapas básicas. La primera de ellas es la identificación de problemas, oportunidades y objetivos. Esta fase es crucial, ya que se requiere de la observación directa del entorno, además de realizar la aplicación de una entrevista, esta para recolectar la información. Una vez recogida la información, se sintetiza para construir los objetivos y estimar así el alcance del proyecto, e identificar las necesidades, problemas u oportunidades. Documentar los riesgos del proyecto y finalmente presentar un informe de viabilidad. Como segunda fase tenemos la determinación de los requerimientos de información. En esta se hace una revisión de los objetivos, se identifica el dominio, se debe investigar la razón por la cual se implementa el sistema actual, se debe recolectar información sobre los procedimientos y operaciones que se desempeñan actualmente, además de detallar específicamente quiénes son los involucrados, cuál es la actividad, regla y restricciones, la manera en que se desempeñan los procedimientos actuales. Elaborar una lista detallada, separar los requerimientos funcionales y no funcionales. En la tercera fase, que es el análisis de las necesidades del sistema, se debe evaluar las fases anteriores, modelar las entradas, los procesos y las salidas de las funciones ya identificadas. Se debe elaborar el diccionario de datos y sus especificaciones, elaborar el diagrama de procesos de cada función,
además de la propuesta del sistema con todos los diagramas de operaciones y de procesos. Realizar el análisis del riesgo sobre el realizado las fases anteriores, tomando en cuenta el aspecto económico, técnico y operacional. Estudio de factibilidad. Estimar en un diagrama de Gantt el tiempo que tomará desarrollar el sistema. Como cuarta etapa o fase tenemos el diseño del sistema recomendado. En él se realiza el diseño lógico de todo el sistema. Se elaboran procedimientos precisos para capturar los datos que van a ingresar al sistema de información. Se elabora el diseño de la base de datos. Se diseñan las diferentes interfaces de usuario de cada operación, procedimiento y función. Se debe también diseñar los controles y procedimientos de respaldo que protejan al sistema y a los datos y producir los paquetes específicos de programas para los programadores y generar una lista de funciones genéricas. Como quinta fase tenemos el desarrollo y documentación del software. En esta se va a evaluar los procedimientos que se van a desarrollar por el programador. Se debe mostrar y explicar cada procedimiento, función y operación al programador. Se debe elaborar los manuales de procedimientos internos y externos de ayuda a los usuarios y hacer la demostración para que los usuarios vean la interacción con los distintos interfaces y actualización para los diferentes procedimientos. Seguidamente presentamos lo que es la sexta fase, que es la prueba y mantenimiento del sistema. En él se debe realizar la programación de las pruebas del sistema y un instrumento para evaluar el mismo. El programador deberá elaborar un resumen de las pruebas del sistema y un informe para luego discutirlo con el programador. Y debe elaborar igualmente una lista de las operaciones que pudieran sufrir modificaciones de código. Como última fase tenemos la implementación y evaluación del sistema. En este se debe planificar gradualmente la conversión del sistema anterior, instalar los equipos necesarios de hardware para su buen funcionamiento, capacitar a los usuarios que van a manejar los equipos y el software creado, y se debe evaluar la adaptabilidad de los usuarios al sistema. Ya con esto finalizamos lo que es el ciclo de desarrollo de un sistema según la metodología orientada a objetos de Kendall y Kendall.